Hola, muy buenas. Esto es Con 4 hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, te animo a que si te gusta el canal, te suscribas por aquí porque nos ayudas un montón. Y te recuerdo también que hay por ahí una campanita que si la activas, YouTube te va a avisar cuando publiquemos nuevos vídeos. Ahora sí. Hoy os traemos un juego muy emocionante de piratería que se llama Jamaica. Un juego sencillo de corte familiar traído a España por Asmode de 2 a 6 jugadores mayores de 8 años y con partidas de 30 a 60 minutos. ¿Os apetece saber más de este Jamaica? Pues quedaros. En Jamaica nos encontramos, como os decía, un juego sencillo para toda la familia, con un juego de carreras, con un poquito de estrategia y con bastante interacción. Los piratas se hicieron con la isla de Jamaica y prometieron abandonar la piratería, pero las cosas con los piratas nunca son lo que parecen y no fue así. Entonces, a pesar de hacerse con el puesto de gobernador, lo que hizo fue dar cabida y lugar a sus hermanos piratas. Para festejar lo que había ocurrido, organizaron una carrera pirata alrededor de la isla con sus barcos. Y nos vamos a ver envueltos en esa carrera. Os enseño los componentes, la caja que trae un inserto muy bien pensado. Os explico un poco cómo se juega y os cuento la conclusión final. Así que cambio de cámara. Pues aquí tenemos el Jamaica. Vamos a abrirlo y vemos los componentes en primer lugar. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es un manual de reglas. Me ha resultado muy chulo y que viene muy bien. Me gusta la idea esta de que viene como, es papel normal, pero viene como con pestañas y lo podéis apreciar: contenido, preparación, ronda de juego, acciones, combate, desabastecimiento, tesoros, final de partida, especificaciones y partida para 2 jugadores. Entonces, si tú quieres consultar algo, simplemente tienes que ir hacia la pestaña y ahí sabes que tienes la información. Y luego en la parte de atrás, a modo curioso, viene una pequeña biografía de los piratas. Tenemos el tablero de juego. Por la parte de atrás viene con una ilustración como de doblones y por la parte de adelante pues sería lo que es la isla. Tenemos la isla entera. Esto sería un cofre del tesoro abierto. Aquí irán depositadas tarjetas. Y bueno, esto es el borde de la isla, que es el recorrido que vamos a hacer en este Jamaica, un juego de carreras. Las chinchetas que veis con números son puertos. Las calaveras que se pueden apreciar a lo largo del tablero son guaridas en las que irán los tesoros. Y bueno, pues luego estaremos en mar abierto. Y estos cuadraditos que veis indicados serán la cantidad de suministros que tendremos que entregar. Trae un inserto que queda bastante bien organizado. Mira, que sale aquí algún barquillo. Cada pirata tiene su barco con su mazo de cartas. Viene aquí ordenado cada pirata, pues eso, con su barco y su posición para el barco y su mazo de cartas. Tenemos troqueles o fichas de pólvora para los combates, los doblones y las provisiones. 2 dados por aquí, la brújula, los cofres del tesoro, que vamos a tener tesoros negativos, tesoros positivos, aumento de bodegas, fuerza en la lucha, distintas opciones, trae su posición, el dado de combate también trae su posición, los distintos daños que podemos hacer, y este dado también servirá cuando lleguemos a alguna zona en donde no podemos o bien pagar el dinero que nos piden en el puerto
o bien pagar los suministros. Un barco transparente que no corresponde a ningún personaje. En el manual nos habla en partidas a 2 jugadores o incluso mientras que la partida no sea a 6, de que se juegue con un barco fantasma o un bot para darle mayor interacción. Habla del negro, pero yo entiendo que será este, el transparente, el barco fantasma, porque bueno, sería el que mejor queda y es el único que no tiene cartas. Y las fichas de tesoro que colocaremos en las distintas guaridas y iremos recogiendo. Como veis, viene muy bien organizado, queda todo muy recogido y perfectamente. Cambiamos, coloco sobre la mesa y os explico el cómo se juega, que es bastante sencillo y lo vais a entender muy rápido. Para la preparación de la partida colocaremos el tablero en el medio, colocaremos una reserva de doblones, una reserva de pólvora y una reserva con las fichas de víveres. Colocaremos los 3 barcos en la zona de puerto, fácilmente indicada porque pone Port Royal, con lo cual lo vamos a identificar fácilmente. Colocaremos los cofres del tesoro y los colocaremos uno en cada guarida. Entonces simplemente ponemos cada cofre del tesoro en una guarida. En el momento que un barco se detenga en una de esas guaridas podrá recoger pues, un cofre del tesoro. Cada jugador recibirá su bodega del barco, 3 doblones en la reserva y 3 víveres que colocarán. Tenemos 5 almacenes en la bodega, se pueden ver ahí. Colocaremos en 2 bodegas diferentes. Cuando recibamos recursos, por ejemplo, si yo ahora recibo por la carta una de víveres, los tengo que poner en otra bodega. Aunque aquí ya tenga víveres, los tendré que poner en otra bodega, en la que yo quiera. Y si todas las bodegas, sea como sea, estuvieran llenas, y yo ahora tengo que incorporar, por ejemplo, 3 de pólvora, tengo que retirar los víveres de una de las bodegas, que no pueden ser de pólvora, tendría que coger o de oro o de alimento. Retiro, dejo hueco y tengo que poner lo nuevo que se incorpore. Pero para empezar, empezaremos con 3 doblones y 3 de alimento en la bodega. O sea, tendremos de 5 que tenemos de capacidad, tendremos 2 bodegas llenas. Tendremos nuestro mazo de cartas que barajamos, cogemos las 3 primeras cartas que las mantendremos en secreto. La importancia de las cartas son los 2 iconos que tienen en la parte superior de la carta, no tiene más importancia. Que nos van a indicar las acciones que vamos a hacer. Como veis, cada una tiene unos símbolos. El de la parte de la izquierda corresponderá a la fase de día y el de la parte de la derecha corresponderá a la fase de noche. Si elijo esta es pólvora y alimento, desplazarme hacia adelante y alimento, alimento y desplazarme hacia adelante. El jugador inicial, que será aquel que tenga la brújula, lanzará los dados. 5 y 2. Seleccionará sus cartas en función de lo que vaya a seleccionar, coloca los dados y dice, vale, pues yo voy a coger 5 y 2. Y ahora selecciona una de sus cartas. Las otras 2 las mantiene en secreto. Cuando todos los jugadores han seleccionado, da la vuelta y realiza sus acciones. Bueno, como ha seleccionado esta, que nos dice que en primer lugar se mueve 5, pues coge su barco y 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego, como llega a un puerto que vale 3, tiene que pagar 3 de su bodega. Lo que sí puede hacer a la hora de pagar es coger suministros o dinero de varias bodegas a la vez. Entonces coge 3, paga y ahora obtiene 2 de alimento que los tiene que llevar pues a otra bodega. Sería el turno del siguiente jugador que, según las cartas que tuviera, pues si es el jugador rojo, igual tendría 3 cartas, ha elegido esta y dice que retrocede 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y avanza 2. Bueno, pues tendría que pagar 3 de alimento. Si fuera el amarillo, pues igual, habría cogido otra de sus cartas, por ejemplo. Él en concreto, pues imaginamos que ha cogido esta. Y esta dice que primero va a cobrar 5 monedas. Se cogería 5 monedas de la reserva y se las llevaría a una de sus bodegas
y luego pues se movería 2 simplemente. Tendría que pagar 3 de alimento. Así todos los jugadores. Una vez que todos los jugadores hayan hecho la ronda, se pasa la tarjeta o la brújula, que es la ficha que indica que eres el jugador inicial, y se volvería a repetir el mismo orden. Se lanzan los dados, se decide el jugador inicial en qué orden por las 3 cartas que tiene en su mano quiere colocarlos y se empiezan a realizar las acciones. Una vez que hemos gastado, pues siempre se repone con otra carta más la mano. Entonces ahora hay un 1 y un 2, pues yo veo de todas las acciones que tengo disponibles cuál es la carta que más me interesa, esa la selecciono y las otras pues me quedarían para rondas posteriores. Según las vaya jugando, las voy mandando al montón de descartes. Si en algún momento se acaba el mazo de robo, simplemente recogeré todo el mazo de descartes, barajeo y lo vuelvo a poner boca arriba, sin más. Cuando un barco se detenga en una casilla de tesoro, pues lo que podrá hacer es coger un tesoro. Los tesoros, como os decía, pues algunos son negativos, otros son positivos y otros son de acciones de habilidades, como puede ser, por ejemplo, el caso de la espada, que en caso de ataque nos incorpora por 2 en los ataques. Entonces, pues bueno, si son uno de estos tipos, los colocaremos simplemente boca abajo aquí al lado de nuestra zona de donde tenemos las bodegas, y si son de los que dan habilidades, los ponemos boca arriba visibles. ¿Qué ocurre cuando un barco llega o se detiene en el mismo sitio donde está otro barco? En ese momento el que llega ataca, lanza el dado de ataque y si sale este resultado, el boom, éxito inmediato. El ataque se termina y es un éxito inmediato. Pues, y si sale otro resultado, pues 6, el contrincante, el que es atacado, se defiende, lanzaría el dado y si sale eso éxito, pues si sale 4, pues habría perdido la batalla. Si sale 8, pues como el otro sacó 6 y este sacó 8, habría ganado la batalla. ¿Qué ocurre cuando se gana la batalla? Pues podemos o bien robarle los recursos de una de sus bodegas. Del jugador que hayamos atacado, pues le robamos los recursos de una de sus bodegas. Podemos darle una de nuestras cartas de tesoro, que evidentemente no le vamos a dar la de puntos positivos, pero sí esta de puntos negativos. O robarle una de sus cartas de tesoro de las que sean visibles o invisibles. Si él tiene también cartas de tesoro invisibles, podemos optar por robarle una carta de tesoro invisible. Entonces, cuando una persona gana un ataque, bien o saquea una bodega, o entrega una carta de tesoro negativa, o roba una carta de tesoro, bien de las que están encubiertas o de las que están descubiertas. Da exactamente igual. Y así, bueno, pues irán pasando las rondas hasta que alguno de los barcos consiga llegar o superar el puerto de donde partieron. Si en la primera tirada, como hizo este, fue hacia atrás para luego regresar, eso no quiere decir que haya ganado, sino hay que dar la vuelta completa a todo el circuito. Como os dije, cuando se caen en las casillas de puerto hay que pagar la cantidad que nos pone indicada, como en la chincheta, y cuando se caen en las casillas de mar abierto que tienen cuadrados hay que pagar la cantidad de suministros de fichas de alimento que nos indica, pues aquí 2, aquí 3, 4. Si en algún momento no tenemos o dinero o suministros para poder pagar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues entregaremos, si yo he caído aquí, tengo que entregar, y suponemos que tengo solamente 2, pues tengo que entregar tantos como tenga disponibles y luego relanzo el dado. ¿Qué puede pasar? Si saco una casilla que tiene un cuadrado en la parte de debajo, como veis, hay con cuadrados, hay con círculos y hay el éxito, las calaveras y el éxito. Si sale éxito no pasa nada, me quedo donde estoy. Si sale cuadrado retrocedo hasta el punto donde hay un cuadrado más cercano. Si sale un círculo retrocedo hasta el puerto trasero más cercano, y si sale una calavera retrocedo hasta la guarida pirata más cercana, pero siempre retrocediendo. Eso es lo que ocurriría si no tengo el dinero suficiente o el alimento suficiente para cumplir los requisitos del movimiento. También hay algunas casillas de mar abierto que no llevan ningún coste, no son muchas, pero alguna hay.
Cuando al final de la partida pues se produzca, como os digo, que alguno de los barcos pase el Port Royal o haya dado ya la vuelta completa, pasaremos a puntuar. ¿Cómo puntuamos? Sumamos el número de doblones que haya en las bodegas. Bueno, pues imaginaros que yo tengo esta bodega que tengo 6 monedas y esta que tengo 2. Ahí tengo 8 puntos. El número en el que se haya quedado el barco. Si pasa del puerto son 15 puntos, este sería 9, 7, y si está por debajo de aquí se le restarían 5. Y el número de tesoros recaudados. Bueno, pues como en este caso tengo 7 menos 4, pues serían 3 puntos. Pues 15 más 3 más 9, esa sería la puntuación final. Todos los jugadores calcularían su puntuación, que es sumar los doblones, las cartas de tesoro y los puntos según la posición que esté colocado el barco, y el jugador con la puntuación más alta será el ganador de la partida. Excepciones que nos plantea el juego, bueno, pues en partidas a 2 jugadores, que era lo que os decía, el juego nos propone que juguemos con el barco fantasma. Nos dice en el juego que es el barco de color negro, pero bueno, yo creo que se puede utilizar el transparente, que queda más chulo. Lo colocaremos cuando vayamos a partir, pues junto a los jugadores. El barco fantasma se puede usar también en partidas a más jugadores. Aumentará la interacción, los combates y todas esas cosas. Entonces, el barco fantasma. Estamos los jugadores, realiza el turno uno, realiza el turno el otro, realiza el turno el otro, en partidas a 2. Y luego es el turno del barco fantasma. El barco fantasma lo que realiza es movimiento, no paga tampoco ni suministros, ni víveres, ni nada de eso, y sus combates tienen directamente esta carta, o sea, tienen +2 de éxito asegurados. Si el barco fantasma lanza y saca un 6, sería un 8 en directo. Esta carta la incorpora al lado de su bodega y no podría ser robada. Además, este barco fantasma también empieza con una bodega y se le asigna una con 5 doblones y otra con 3 doblones. Lo que sí puede ser es saqueado, y lo que también puede hacer es saquear a los demás. Entonces, después de que todos hayan movido, si el barco fantasma queda por detrás de estos barcos, simplemente el jugador que tiene la brújula pues lo mueve hacia adelante. Si está entre medias de todos, pues decide si hacia atrás o hacia adelante, lo que él prefiera. Y en el momento que entra en una casilla con uno de los jugadores, pues el barco fantasma ataca. Realiza una función de ataque, como ha sacado un éxito, automáticamente ganaría. Entonces atacaría al barco amarillo. ¿Qué podría hacer? Pues lo mismo. El jugador que lleva la brújula podría decidir, pues o bien robar una bodega, o bien, o sea, el jugador que tiene la carta de turno inicial es el que decide cómo se mueve el barco y qué es lo que hace. En un momento determinado incluso le puede interesar que entre en combate con su propio barco para quitarle las 5 monedas que lleva, o para intentar saquearle, o para intentar saquear a otro jugador. Ese barco, dependiendo, pues eso, el que vaya llevando la brújula será el que lo mueve. Y si el barco fantasma está por delante de los demás barcos, cuando sea su turno tendrá la obligación de retroceder siempre. Esas son las diferencias. No paga coste, como os he dicho, de ninguna casilla, y cuando termina su movimiento en una guarida de pirata se queda el tesoro. Si lo hubiera, hay que colocarlo boca abajo al lado de sus bodegas y nadie puede mirar. Es decir, sí que si termina el movimiento en una casilla con tesoro y nadie lo ha recogido, pues él cogerá de aquí del mazo de tesoros un tesoro y se lo llevará a su bodega, que colocará boca abajo sin que nadie lo mire. Él tendría su bodega exactamente igual que los demás, se pone en una zona accesible a todos para que todos lo puedan manejar y se pone ahí. Si saquea a otro jugador, pues como os he dicho, pues ahora imaginaos que combate conmigo y pierde, y el jugador que lo está dirigiendo pues decide que me quita las monedas, pues las lleva a la bodega del barco fantasma. Es posible incluso, como os digo, jugar pues eso, con partidas con menos de 6 jugadores. En partidas a 2 es recomendable siempre, y es una variante pues que produce más combates, que produce giros inesperados,
Sin embargo, puesto que los recursos que roba el barco fantasma se tiran por la borda, o sea, no van de unas bodegas a otras, también sufriréis más desabastecimiento. Habrá más posibilidades de no tener recursos, haciendo pues la partida un poquito más larga. Depende de lo que os interese en cada momento. Y esto es Jamaica. Bueno, ¿qué os ha parecido Jamaica? No es ninguna novedad, es una reedición o reimpresión, más bien dicho. Es un juego que cuenta con muchísimos años, pero creo que sigue estando muy bien. El número de jugadores, de 2 a 6 jugadores, me parece que me gusta mucho, porque es difícil, pues eso, que juegos base de corte bastante sencillo lleguen a ese número de jugadores. Como veis, mecánicamente es muy fácil, tiene una pequeña parte de estrategia, pero los dados al final son los que mueven todo y las cartas que te van saliendo. Va a haber bastante combate, es un juego que funciona correctamente a 2 y a 3 jugadores. Yo recomendaría meter el barco fantasma tanto en partidas en 2 como en 3 jugadores, y cuando pues más luce o más divertido va a ser es entre más jugadores haya sentados a la mesa disfrutando de él, mejor. Porque va a haber más batallas, va a haber más abordajes, va a haber más escasez de suministros, va a haber más de todo. Entonces, bueno, el arte gráficamente me parece súper chulo, la ilustración, los diseños, los piratas, las cartas que vamos a jugar, que en realidad, bueno, pues lo que vale de la carta es la parte de arriba, pero las ilustraciones son súper chulas, el tablero está muy bien ilustrado, tiene unos colores muy acordes al juego. El inserto, la verdad es que está muy bien pensado, viene muy bien, a pesar de que abras la caja, la pongas de pies, no se descoloca. Sí, es que algún barquito que se sale ahí de su posición, pero va muy bien. Nos ha gustado bastante y creo que es un juego que se le va a poder sacar partidas a nivel familiar, sobre todo. O sea, porque es fácil de explicar, fácil de sacar a mesa. Creo que es una opción interesante y divertida. Sin más, si algún fallo, si alguna cosita veis, podéis dejarlo por ahí abajo en comentarios, decirme qué os parece, si os gusta, si no os gusta, si lo conocíais, si ya lo teníais de antes, si tenéis la versión antigua, contarme cosillas y decirme qué os parece. Y bueno, pues como os digo siempre, podéis suscribiros, dar al like, comentar nos pone muy contentos, nos gusta mucho, ayuda a que YouTube vea que nuestros vídeos interesan y todas esas cosas. Nos encontráis en Instagram también como Con4hijos, y un saludo a todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!